Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos acerca de cómo preparar y elaborar una base de datos en Excel para luego ser exportada a SPSS. Hablaremos de algunos tips, de algunos elementos muy sencillos, pero que son muy importantes para tener en cuenta en el desarrollo de dicha base. Entonces, una base de datos, como el nombre lo dice, no es más que un conjunto de datos recolectados, entiéndase participantes, entiéndase sujetos experimentales, entiéndase medidas y además en una serie de variables y que se integran o se reúnen en un solo archivo. ¿Listo? Definitivamente trabajar con cada sujeto por aparte, con cada participante o cada medida por aparte no tiene sentido. Buscamos la integración para lograr a futuro sacar conclusiones, generalizar los resultados, entender qué es lo que ocurre a nivel global con el fenómeno y no solo a nivel individual. En ese sentido, tenemos que elaborar bases de datos para integrar todos estos elementos. Yo estoy acá con una base, con un libro de Excel. No tiene ni siquiera el nombre ni nada por el estilo. Arrancamos desde cero en términos de cómo preparar esa base. Y algunos elementos que son muy importantes para esta base de datos. Lo primero, siempre que vamos a crear una base de datos la vamos a entender como un archivo plano. Es decir, no vamos a hacer tablas dinámicas, integraciones con fórmulas, en lo posible que sean los datos más planos posible. ¿Listo? Importante, que esta primera fila que tenemos acá incluya solo el nombre de las variables con las cuales vamos a trabajar. Voy a darles un ejemplo. Voy a etiquetar cada participante. ¿Listo? Participante. Y a cada participante yo le voy a preguntar la edad, el sexo, el nivel de escolaridad y, por ejemplo, las respuestas a algunas variables que hemos obtenido, por ejemplo, su nivel de ansiedad, su nivel de una escala de depresión, por dar cualquier elemento, y su nivel de felicidad general con la universidad o con la carrera, cualquier cosa. ¿Listo? Nótese algo. Estas variables están incluyendo el nombre de izquierda a derecha. ¿Listo? Siempre en la primera fila. Eso es muy importante. No hagan esto. Dejemos esta filita inicialmente porque se ve más bonito. No, la recomendación es que siempre lo dejen en la primera fila, en la fila 1, para que ahora cuando veamos en el siguiente video con el programa, él logre reconocer fácilmente y rápidamente estas etiquetas como nombres de las variables. Bueno, notarán algo. La primera columna, ¿listo? La llamé participante. Esta es una recomendación. Cada medida, cada participante, cada sujeto, cada individuo debe tener un código. Y esta recomendación se las doy en dos niveles. Uno, no coloquen el nombre del participante. Fernando Riveros, como es mi caso. Y el nombre de cualquier otra persona, Andrea Cárdenas, por dar cualquier ejemplo. Esto no es recomendable. Y no es recomendable en dos sentidos. Uno, porque el SPSS suele trabajar o reconocer únicamente variables numéricas. ¿Listo? Y dos, por cuestiones también de confidencialidad. Normalmente no incluimos los nombres de las personas porque garantizamos así el anonimato en el manejo de las bases de datos. En vez de esto, por ejemplo, Fernando Rivero se va a llamar participante 1, Andrea Cárdenas participante 2 y así sucesivamente con todos sus participantes hasta cuando corresponda. Un truco muy sencillo, que yo tengo 200 participantes, para que no tengan que hacer cada dato uno a uno, ustedes colocan el 1, arrastran hasta donde corresponda, voy a irme hasta la casilla 51 y aquí les aparece esto de opciones autorrelleno y le dicen serie de relleno y él automáticamente les digitaliza hasta donde ustedes le pidieron. Esto se puede hacer hasta el dato 1000, 2000, 3000, como ustedes quieran y les facilita la vida enormemente. ¿Listo? Entonces vamos a tener esta primera variable que vamos a llamar participante, llámenla sujeto, llámenla como ustedes quieran. ¿Listo? Recomendación de esto, incluyanla sí o sí porque como vamos después a mirar si hay sujetos
con datos atípicos, participantes con un patrón de respuestas específicas, es importante saber cuál fue el sujeto que tuvo ese tipo de dato. ¿Listo? Vamos a incluir las edades de nuestros participantes. Yo voy a hacer la simulación con los 5 primeros. ¿Listo? ¿Listo? Así nomás voy con estos 5 iniciales. Ojo acá, porque entonces vamos a encontrarnos que este es hombre, este también es hombre, esta es mujer, hombre, mujer. Estoy haciendo esta simulación con estos 5 datos. Así se suele hacer en Excel, pero la recomendación es que no incluyamos variables en letras. Lo que podemos hacer es crearnos, voy a hacerlo aquí, mírenlo, una segunda hoja, yo suelo llamarla diccionario. Y aquí voy a decir, mire, para la variable sexo voy a entender la categoría de hombre y la categoría de mujer. Como esta es una variable cualitativa de tipo nominal, no importa si a hombre le pongo 1 y a mujer 2, eso no significa que el hombre tenga una mejor posición que la mujer ni nada por el estilo, sencillamente es una categorización, una nominación. Podría haber hecho hombre con 2, mujer con 1, no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Pero este diccionario es muy importante porque nos permite llenar los datos en números, sin palabras. Entonces me devuelvo acá y ya sé que hombre es 1, mujer es 2. Entonces hombre va a ser 1, hombre 1, mujer 2, hombre 1, mujer 2. Y así con todos. Obviamente hay comandos en Excel. Eso también muy sencillo, se los voy a mostrar. Podemos pedirle filtrar. ¿Listo? Esto es una recomendación cuando ustedes tienen datos de 300 participantes, que son demasiados y que no vale la pena hacerlo uno a uno. Entonces le voy a pedir, por favor, muéstrame solo los de hombre. Y los de hombre dijimos que es 1. Y esto viene y me etiqueta así. Lo arrastro. Notarán lo que hice. Miren que me paré en el primer cuadrito. Le di doble clic acá. En este cuadro pequeño. Y él me arrastra para todos los participantes. Y notarán que miren, ya hombre no me aparece, aparece solo 1. Ahora pidámosle que me muestre solo las categorías de mujer. Y hacemos lo mismo. Mujeres 2. Doble clic en el cuadrito de abajo, en la parte inferior derecha. Y él arrastra todo. Cuando yo ya le quito el filtro, muéstrame todo, pues aquí están los participantes. ¿Bien? Lo mismo podemos hacer con escolaridad. Sumamos que todos los participantes, bueno, sumamos aquí en directorio, vamos a tener una categoría que se llama escolaridad, donde tenemos, por dar ejemplo, es preescolar, primaria, bachillerato, profesional y posgrado. Estas son categorías que estoy inventando, que seguramente ustedes las utilizarán de mejor forma. Y a preescolar, como esto es una variable ordinal, sí hay un orden. ¿Listo? Preescolar será el primero, en su orden, primaria 2, bachillerato 3, profesional 4 y posgrado 5. Lo único que vengo a hacer aquí es cuando ya vaya a hacer la codificación. Resulta que el participante 1 me dijo que su escolaridad es bachillerato. Entonces, bachillerato dijimos que era 3. Anótenlo acá. Bachillerato 3. El sujeto 2 o el participante 2 me dijo que no, su escolaridad solo había llegado hasta preescolar. El 3 y el 4 ambos tienen posgrados, por eso en 5. Y el sujeto 5 o el participante 5 me dijo que solo es profesional. 4. Entonces miren que aquí ya quedó esto codificado en números. Así es la recomendación para trabajar estas bases de datos. Finalmente, ya ustedes incluyen las puntuaciones de los participantes en las distintas variables que ustedes van a incluir. Recomendación, siempre, en lo posible, siempre su base de datos debe terminar en elementos única y exclusivamente numéricos. Estoy acá simulando un par de datos.
Y entonces tendríamos una base. Voy a borrar estos de acá para que no nos genere ruido. Esta sería nuestra base de datos. Recapitulando, la base de datos tiene que ser plana, en lo posible, sin fórmulas, en lo posible, sin tablas dinámicas, en lo posible, sin filas ocultas, nada por el estilo. Una base de datos de Excel sencilla. La primera fila, como la estoy señalando acá, incluye los nombres de las variables de forma tal que cada columna va a ser una variable. La columna A, participante, B, edad, C, sexo y así sucesivamente. Recomendación siguiente, que los datos siempre estén en términos numéricos. Si ya ustedes definitivamente tienen que incluir una variable porque la persona dijo algo, entonces voy a llamarle lo que dijo. Resulta que el participante 1 nos dijo, las bases de datos son muy sencillas. Pues eso no hay cómo codificarlo en términos numéricos, la pueden incluir, pero en lo posible trabajen única y exclusivamente con datos numéricos. ¿Listo? Vamos a borrarle para que no nos enredemos acá. Y la última recomendación es que no combinen celdas. ¿Listo? Me he dado cuenta, voy a hacer el siguiente ejemplo, que es un error. ¿Listo? Me he dado cuenta que a muchos de nosotros nos gusta hacer lo siguiente. Combinamos celdas para decir que estos son datos demográficos. ¿No? Y esto sí que es un error. ¿No? Porque SPSS tiene una limitación y él va a entender que esto es el nombre de las variables cuando en realidad es esto de aquí. No combinen celdas y menos aún, nunca lo hagan, pero menos aún en la parte de las variables. Lo ideal es que las variables queden de esta forma. Así pues, vamos a tener una base de datos sencilla, únicamente con números. Insisto, pueden incluir algún tipo de palabras, narraciones o lo que sea, pero en lo posible que todo sea en términos de números, donde nuestra primera fila va a ser el nombre de las variables, nuestra segunda fila va a ser los datos del primer participante de la primera medida, ¿listo? Y las columnas van a representar cada una de ellas una de las variables de interés. Finalmente, lo último que hay que hacer es guardar el archivo. Esto no tiene mayor problema. Ustedes le dan guardar como cualquier archivo en Excel. Yo lo voy a guardar para este ejercicio en descargas. Lo único que es muy importante que tengan presente son los tipos de archivo que pueden almacenar en Excel. Dos alternativas principales. Libro de Excel, y aquí aparece como XLSX, o libro de Excel 97-2003, que es la versión anterior de Excel, XLS. Cualquiera de las dos alternativas está bien. Guardan finalmente con el nombre que deseen, base de datos de ejemplo, y le dan guardar. Esto es todo en términos de cómo elaborar una base de datos en Excel para luego traerse a SPSS. Espero haya sido de su interés y su agrado. Muchas gracias.